La jueza. ¿Y quién sabrá si anduvo con él o no? No, yo no anduve con él. ¿Y cómo me dice a lo mejor? No anduve con él. ¿Pero por qué me dijo a lo mejor? Con el tiempo. Después sí, a lo mejor anduve con él, porque ¿Pero tampoco cómo a lo mejor con él. anduve con él? Yo sé si he tenido algo con Héctor o no. No podría decir a lo mejor, capaz que haya tenido algo. ¿Qué es eso? ¿Uno sabe si tuvo algo o no, pues? No, pues, pero es que a lo mejor sí tuve algo, pero no fue serio. Tampoco con él. ¿Pero cómo que a lo mejor? ¿Tuvo algo o no tuvo algo? Bueno, sí, pero no fue serio de que yo pololeara, sino que fue que pinché No, si con yo él no le y nada pregunté más. si se había casado con él. ¿Tuvo algo con él entonces? Pero nada más. Pero no fue nada serio tampoco. No he tenido nada con Héctor por si acaso. Ni a lo mejor. Así que a lo mejor. Mira, buen término nuevo. Señorita jueza, yo solamente vengo para acá a pelear por el asunto de mis hijos nomás. Según usted, si no fue infiel, ¿cuál fue la causal del término? Yo no, él dice que fue por eso. O sea, ¿terminaron por eso? Sí, él dijo que él fue por eso, pero por nada más. Y es lo que O pasa. sea, ese día discutieron porque él había salido del dormitorio de este señor. Y esa Eso dice discusión que- terminó en que ustedes se separaron. Después Lo que pasa- yo vine acá en septiembre. ¿En qué condiciones la vio salir como para que pensara eso? No, es que salió sola de esa casa, no salió sola de la pieza. Y el caballero estaba... Y nuestra hija está sola en nuestra pieza que arrendábamos de 6 años. ¿Y usted entró a la pieza para ver al caballero? No, yo lo que pasa es que yo entré a la casa, porque es una casa en un sitio grande que en esa casa tienen hartas piezas donde arrendar. Ya. Entonces, yo al entrar a esa casa ya las veo, las salgo, la vi salir. Justo en el momento la vi salir de esa casa. Pero justo cuando yo me fui, tuvo que haber entrado ella, cuando yo me fui de esa pieza, de esa casa, Está para ver. suponiendo. ¿Y si hubiera ido a preguntarle algo? Es que sabe que Podría no- haber sido, ¿no? No quise porque... No. Si ella a lo mejor fue a preguntarle al caballero si estaba Es que solo, es se sentía bien. imposible. Es imposible ¿Por qué? porque a mí los mismos vecinos me decían que estando yo con ella... ella ¿Y me- no habló con este señor? ¿No le fue a decir qué pasa con mi mujer? Es ¿Por que qué lo que no pasa está es que, en tu mire, yo le voy a pieza? decir una cosa. Lo que pasa es que a él yo nunca le tuve desconfianza porque ella me decía, Ya. entre comillas, que él era gay. Entre Ya. comillas. El medio gay que se mandó, pues no sé. Pero pucha, yo con eso y después... ¿Usted le decía empecé- eso? Eso decían. Yo no le dije a él. Ella misma Pero es que decía, era entonces, no. absurdo que fuera gay si tenía pareja y tenía hijos. Él era casado. ¿Y vivía con su No, mujer ahí? era separado. Qué acomoda usted el lenguaje, señora. Era separado, vivía solo al lado suyo y usted salió de su pieza y quizás, no, a lo mejor tuvo una relación con él. Esa es su respuesta. No, pero él era casado, pero estaba separado, pues. Qué bueno que me lo aclara. Y la señora vivía para otro lado y él dijo, después Claro. con el tiempo yo supe que él volvió con la señora. Pero yo nunca tuve una relación seria con él. Tuvo una relación chacotera con él. Fue como así, pero después Como que se así fue él. nomás. Y de hartos meses. ¿De cuántos meses? Creo que fue de hartos meses. ¿De cuántos meses? Creo No, que sí, no después fue casi tuvo- nada, señorita jueza. ¿Cuánto porque es casi nada? yo andaría pinchando con él como un mes. Dile que fue. Después... Y él me fue mucho más infiel cuando yo estaba con él viviendo. ¿Cuál es la relación suya con la señorita? Ah, ¿Cuál es su relación soy con la señora? prima. ¿Y por qué no habla por sí misma? ¿Por qué le dice a él, dile que no sé qué? Diga lo que tenga que decir. ¿Para qué hace ahí de cizañera? No, no es cizañera, no. Es cizañero. No. Diga lo que tenga que decir abiertamente. Yo Y soy la usted mamá. es la mamá, la suegra. Sí. La hizo. No, no La es mi suegra. ex-suegra soy la abuelita La de abuela. las niñas, Muy de bien. los niños. La señorita ella no tiene nada que hablar porque ella no tiene idea. Yo no sé por qué la Mónica vino para acá, en realidad. ¿A qué vino? Vino acompañando seguramente. Porque ella viene de Concepción. Ya. Hay un audio que a la Jimena la tienen amenazada. Yo por eso solamente la acompañé. Ya. Yo no me voy ¿Amenazada? a... ¿Quién la tiene ¿Pero qué le amenazada? Ella me amenazó Hay que me una, iba a pero pegar. espérate, yo estoy hablando. Yo lo único que voy a decir, señorita jueza, yo vengo aquí a acompañar a mi prima por el motivo que hay un audio que a mi prima la tienen amenazada. ¿Pero quién la ¿Amenazada de tiene qué? amenazada? Aquí la gente presente, o sea, es lo que yo escuché en el audio. Ya, ¿qué dice la No, que lo escuche. No, en ese audio no. Ese audio que yo traje fue que él insultó a mi hermana con pura Sí. grosería. Sí. Ya. Y lo que... Y yo solamente vengo a y lo decir que ¿Y tu eso. hermana grabaste lo acompañada. que dijo tu hermana hacia mi ¿De mamá? mí? Sí, sale ¿Lo todo. ¿Ah, la grabaste? grabó? Ah, qué Ya, bueno. bueno. Yo solamente Qué bueno, a muy eso bien. vengo. A lo mejor la misma señorita jueza va a dar cuenta que yo la ¿Y cuál es la defendí a mi mamá. diferencia que su hermana insulte a la señora y la señora insulte Lo que a su pasa es hermana? que el día sábado
Estaba mi sobrino con mi hermana. No, te respondame primero lo que le pregunto. ¿Cuál es la diferencia? Que su hermana insulta a la señora y la señora insulta a su hermana. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Porque lo que pasa es que el Carlos dijo una grosería. El papá de mi hijo. Y mi hermana le respondió. Entonces le dijo, ay, tu mamá no sé... él para no decir la grosería lo que dijo. Y de ahí empezó todo Es mujer de la calle. O sea, se ofendieron ambas. Sí, ambas. ¿Y para qué me lo trae de prueba? ¿Para que yo rete a su hermana? No, no lo traje de prueba, lo traje porque el audio, él estaba tratando súper mal, que a mi hija le pegaban, que no tenía por qué pegarle, pero era un niñito, ellos estaban jugando. Pero son groserías van, groserías vienen. Sí, sí. Sí, Pero eso- todos los adultos son todos responsables. Y esa ¿Cuál es la grosería idea? también que yo pelea de dije... los niños, yo creo que los adultos tampoco se tienen que meter solamente Exacto. eso. Exacto. Yo rebajarse encuentro al algo... nivel, yo, al nivel yo llamo- cuando de- llamo a mi hija... de eso. Recuérdele ¿La a la llamáis? hermana de la señorita Sí. eso. Yo cuando, Pero también a los cuando se que- pueda hablar ¿Llamáis a con tu mi hija? hija, cuando yo la llamo, las veces que yo he podido llamarla, Ponen en no alta. puedo hablar con ella en privado. ¿A cuál hija llaman a del año? A Ivana. A la Ivana. La de- No, la de no 6 hablemos años. de los nombres de sus hijas. ¿A la de 6 años? A la de 6 años. No la puedo llamar para hablar yo con ella en privado. Por eso que es mejor que la vea y no que la Porque llame. lo que pasa es que ella pone en altavoz el teléfono para que todos escuchen lo que yo hablo con mi hija, cosas que ellos no se puede. ¿Y qué tiene? no Si uno puede con un Su mamá, niño no pues. habla cosas tan privadas. No hablo nada mal, él no habla nada malo con O sea, que sí lo hace. ¿Para qué lo hace? porque la Ivana, yo le digo, ¿qué te dice tu papá? Nada. ¿Por qué le y el dice Carlos eso? siempre le pregunta, ¿tu mamá te pegó? ¿Pero para qué le pregunta eso? No, él le pregunta a ella. Usted me acaba de decir, yo le digo, ¿qué te dice tu papá? ¿Para qué le pregunta lo que le dice el papá? Que hable con el papá. No, si yo le pregunto, si sé. Pero es que no tiene que preguntarle. La niña tiene derecho a conversar con el papá. Y ahora tiene su teléfono ella, para que él la llame a ella. Sí. El Pero sábado lo cuando ponen pasó en eso, altavoz. igual la ponen Yo en le altavoz. coloqué el teléfono y ese día fue en altavoz porque yo estaba bañando a mi hijo. ¿Por qué debe pensión de alimentos, caballero? Lo que pasa es que esos meses que yo no encontraba pega, en ningún lado encontré. ¿Y ahora está pagando? Sí. Y todos los meses. Muy bien. Desde que entré a trabajar empecé a poner incluso... ¿Cuánto más de tiempo? más. 7 años estuvieron juntos. ¿Y durante los 7 años se llevaron así como estamos viendo acá Sí, o no? fueron por infidelidades de él y yo lo aguanté siempre. Hasta me pegó y la mamá estaba de testigo. Y yo nunca lo Pero yo demandé. siempre le decía, señorita, que se fuera. Y yo que se nunca lo separara. demandé. ¿Y sabe por qué no lo Porque- O demandé? sea, por no, ella? no yo, sino que era mutuo. O sea, es verdad que ¿Puedo su hablar? hijo golpeó a la señora. Era mutuo. era Pero mutuo. puedo hablar, señorita. Que supuesto, diga la la estoy verdad porque escuchando. igual la golpearon y le pasó lo mismo que a su hijo. Yo la así estoy que diga escuchando a la usted, verdad. digan. Ya. Sí, sí hubieron agresiones por ambos lados. Porque ella también Ah, porque me muchas tenía que veces defender, po. Si él me Mucho- pegaba. Claro, y yo estaba en medio, señorita. Yo le decía a Jimena, por favor, ándate, sepárate. Si las cosas no van a ir bien, sepárense. Pero ella siempre no, ahí. ¿Y con su hijo hablaba? Sí, también. Yo a mi hijo yo muchas veces lo reté, señorita. Muchas veces hasta locos caché. Sí, O sea, en forma de... porque va a cumplir 26 años, pero yo soy la mamá. Es un mamón todavía, po, porque ha vivido con nosotros y con la Ivana, con la mamá. Nunca quiso salir de la mamá. ¿Y usted aceptó? Sí, pues igual yo. ¿Qué pasa nuestra psicóloga Pamela Lagos? Cuando uno inicia una relación con alguien, uno va construyendo una relación. Y me parece extraño que a la edad de ustedes todavía no tengan claro que en términos de abuelita o de mamá, uno va rayando la cancha de esa relación. Porque escuchaba a niñas bastante más pequeñas tener clara esa actitud. ¿A qué me refiero? Si yo no te digo malas palabras, tú no me dices malas palabras. No te permito que me digas malas palabras. No te permito que me violentes de ninguna manera y yo no te violento de ninguna manera. Desde cosas tan rituales o obvias como apagas todas las luces, baja la tapa del baño, a cosas importantes como no me insultes, no te insulto, no te agredo, no me agredas. Me parece tan inmaduro escuchar. Es que él me pegaba y yo tenía que defenderme. Que bajo ese concepto tendríamos que retroceder como casi 2000 años de historia y volver a la ley del talión. O sea, tú me pegas, yo te pego. Tú me robas, yo te robo. Tú me empujas, yo te empujo. ¿Y qué hacemos con estos 2000 años de historia que hemos avanzado? Con los tribunales, con los derechos de la mujer,
¿Y sabe por qué no lo hizo, señorita? Porque ella dijo que ella tenía depresión. ¿Cómo que no lo hizo? Sí, lo hizo. Que no lo Usted demandé. me respondió por lo mismo. Eso es lo que no entiendo. No tiene justificación. La justificación está en haber demandado y en quién la hubiera demandado a usted también. Porque no es una cosa de sexo. No es que la mujer tenga derecho a pegarle al hombre porque el hombre es más fuerte y el hombre no puede pegarle a la mujer. Ninguno de los dos se puede pegar. Ninguno de los dos se puede ofender. Ninguno de los dos puede tratarte de la forma que se tratan. Y ninguno de los dos tiene ningún derecho. Y lo que me parece más preocupante aún es poner a los hijos en el medio de esta batalla irracional que están llevando. Porque hoy día se encuentran separados, viviendo en ciudades separadas y siguen peleando como que vivieran al lado y siguen justificando lo que es injustificable. Para ambos, señor. Así que no me asiente tanto con la cabeza, porque lo que usted hace es tan dañino como lo que hace ella. Me importaría nada si fueran los dos solos, pero hay dos niños en el medio. Claro. Él está mintiendo de lo que Pamela, necesita. impresiona el grado de inconsciencia de la responsabilidad propia, sobre todo en la señora Jimena. Ella está muy clara de las cosas incorrectas que hace su expareja, don Carlos, pero no tiene ninguna claridad respecto a las cosas incorrectas que hace ella. Y desde mi punto de vista, y en esto quiero conocer tu opinión, uno siempre primero, cuando ocurre algo, debiera partir por observar cuál es mi responsabilidad en esto. Eso se logra con un nivel de madurez y de mesura importante, que uno esperaría que una persona de 20 y tantos años ya la tuviera. La capacidad de, primero, ver cómo llegué yo a esto, que de mis actos llegan a esto, porque lo único que yo puedo hacer en la vida es manejar mis propios actos. Y en base a eso, manejando mis actos, yo puedo hacer que algo pare, que algo continúe o que algo crezca, que es lo que pasó acá. Acá ellos generan una colusión potentísima entre los dos, hasta el día de hoy, en donde, a ver, yo escuché esas grabaciones. A mí lo primero que me llama la atención... Y no estamos hablando... ¿Quién lo llama? Lo primero que me llama la atención, Pamela, de esa grabación es que ella lo cuenta sin sopesar lo que me está contando, Sí. donde son insultos y descalificaciones recíprocos, pero ella, sin embargo, ve, como es el dicho, la paja en el ojo ajeno, pero no en el propio. No. Porque no están teniendo la capacidad de primero parar y mirarse un poquito, que es algo que uno debería hacer todos los días. Saber qué estoy haciendo yo. Insisto, se gritan y se dicen cosas horrorosas en alta voz, con la niña presente, como si eso fuera poco, en donde yo pude hablar con la pequeñita de 6 años y ella está completamente invisibilizada, estos papás no la ven. Los dos están completamente preocupados de qué piensa el otro, de que hizo. El papá viene, la ve cada cierto tiempo y cuando la ve la interroga y le pregunta qué dijeron y la abuela también la interroga, qué te dijeron, qué hiciste, qué no sé qué. La mamá, por su lado, le dice cosas terribles del papá. Entre los dos están dañando a esta niña de una manera increíble y ninguno de los dos se da cuenta, porque los dos encuentran que es el otro. Porque claro, cuando yo estoy muy enojado y cuando tengo cargado con rabia a alguien y no tengo la capacidad de parar y ver qué estoy haciendo yo mal en esta situación, es re fácil echarle toda la culpa del O otro. sea, acá lo escuchamos, y a confesión de parte, como dice el aforismo legal, relevo de prueba. Yo le pregunto, ¿qué te dijo tu papá? Pero lo dijo tan así, como que fuera tan normal esa actitud, y eso, en eso quiero que nos recalques y nos expliques lo dañino que es. O sea, ningún papá tiene derecho a interrogar al hijo respecto a la relación que tiene con el otro papá. Hay una creencia bien rara que tienen algunos papás, que es como que si los hijos fueran una pertenencia, son de ellos. Entonces a mí me tiene que contar todo, yo tengo que saber esto, y yo tengo derecho a interrogarlo. Los niños también tienen derecho a la vida privada. Y si el niño quiere pasarlo bien con el papá y quiere contarle a la mamá, fantástico. Pero el minuto en que la mamá o el papá empiezan, o la abuela empiezan a interrogar cómo te tratan, te pegan o no te pegan, qué te dijeron, lo único que van a generar en el niño es angustia y es además introducir esas imágenes mentales dentro de ellos. Los niños no diferencian bien realidad de fantasía, todavía no lo logran cuando son muy chiquititos, hasta alrededor de los 7, 8 años. Si yo le digo, incluso un adulto, a la gente en la casa, si yo les digo a ustedes, ahora los 4, no se imaginen un elefante rosado, ¿qué les pasa? ¿Se lo imaginan, cierto? Ya, la cabeza de los niños funciona exactamente igual, con la diferencia que a ellos les cuesta más entender si ese elefante rosado lo crearon ellos o realmente pasó. Entonces lo que están haciendo con esos interrogatorios no es más que confundirla, que poner imágenes en su cabecita que no existen, que hacerla creer que a lo mejor sí esta cosa es mucho más terrible de lo que realmente fue. Tenemos una pequeñita que sabe cosas, que dice frases increíbles, y lo más gracioso es que como es niña,
Los niños uno le pregunta y te dicen, mi mamá me lo dijo. Desde tu papá cree que eres hija única y no quiere a tu hermano menor. O tu papá se fue con otra y nos dejó. Y por otro lado, una abuelita que le pregunta, ¿te pegan? ¿Quién te pega? Cuéntame, ¿cómo te pegan? O sea, acá tenemos los dos lados. Están dañando tremendamente no a la niñita de viendo. 10 años. Qué horror. Señorita jueza, yo voy a decirle algo. Una vez, cuando mi hija estuvo conmigo aquí, que fue hace poquito, hace como un mes más o menos. Fueron 2 semanas atrás. Y estuvo más o menos. Salimos a comprar papas fritas con mi hija, porque a mi hija le encantan esas cosas. Y en el trayecto de devolvernos para la casa, me dice estas palabras, me dice, a mí me gusta venir para acá, pero ella sola sin preguntarle nada. ¿Y qué tiene de malos? Me dice, a mí me gusta venir para acá porque aquí no me pegan. Y yo claro, que he metido y le dije, ¿pero quién te pega? Y ahí va y me dice, el tata me pega, mi mamá me pega. Yo no le pregunté nada. Yo no le pregunté nada, ella sola fue la que me dijo eso. Yo no soy psicóloga y voy a pedirle a Pamela que lo explique, pero sí lo he visto en la práctica. Si uno a los niños, mira, en tribunales está muy restringido la forma en que uno puede interrogar a un niño. Claro. Y no pueden hacer preguntas directas. Si yo le pregunto a un niño, ¿te han pegado? Los niños que tienen una fantasía enorme, gracias a Dios, y ojalá la mantengan por muchos años, puede que en el juego digan, sí, me pegó la profesora porque me tiene mala. Se lo estoy poniendo bien burdo, no es tan así, sí. pero es implantar ideas en los niños y por lo tanto la respuesta que uno puede recibir es la respuesta que uno espera recibir. Por eso que se prohíbe interrogar a los niños, por eso que son los especialistas quienes tienen que sacar información. Si usted lo interrogó en ese minuto, pero la niña en su cabecita sabe y tiene claro que ustedes han sido recurrentes en ese tema, va a tratar de complacerlos y contarles cosas que ustedes quieren escuchar. Lo más probable es que en la casa de la mamá diga, el papá es malo, malo, y tiene otra mujer, y no quiere a mi hermana, porque la mamá todo el rato le está repitiendo ese discurso, y los niños tratan de empatizar con los padres. ¿O no, Pamela? Los niños saben que los papás son todo lo que tienen. Y lo primero que hacen es identificarse con ustedes. Lo primero que hacen, ustedes son su modelo de cómo va a ser ella cuando grande. Y ellos empiezan a imitar en todo. Los papás que fuman, en algún minuto, yo sé que todos los papás que fuman han pillado al hijo con un lápiz haciendo así. ¿Sí o no? Sí. Modelaje puro. Los niños tratan de congraciarse y de parecerse lo más posible a sus papás. Y cuando son papás separados, separan eso y tratan de hacerlo lo más parecido dependiendo de con quién estén. No podemos tener a una niña que odia la polola del papá porque la mamá le dijo que se había ido con ella. No podemos tener a una niña que esté pendiente todo el rato de qué hace la mamá para contárselo al papá. Nadie la está viendo. Es una pequeñita que, tratando de aliarse con la mamá, y esto, insisto, acá usted también lo confiesa y lo asegura, tratando de aliarse con la mamá, llega al punto que le dice a la mamá, yo no acepté el helado o no sé, el chocolate que me iba a dar la pareja de mi papá. Fue que dijo, ella que dijo que el papá la había obligado a saludarla y ella no había querido. Está bien que el papá la obliga a saludarla porque el papá le tiene que enseñar Sí, po. costumbres de decencia, que son buenos días, buenas tardes, muchas gracias. Y eso venga de la polola del papá, del amante del papá o del vecino del papá, se aprende y se enseña a todos los hijos. No hay excepciones. Pamela, hay un punto que aquí estamos limitando y yo creo que corresponde ampliarlo porque deben haber casos en los que efectivamente sí están sucediendo actos que son peligrosos. Y a lo mejor sería bueno que habláramos sobre las recomendaciones de cómo enfrentarlo. Por ejemplo, lamentablemente cada vez son más las denuncias falsas en tribunales respecto a abusos que se acusan recíprocamente los padres y a maltrato respecto a los hijos. Porque los padres, algunos, no todos, gracias a Dios, la minoría, en vez de discutir con altura de miras entre ellos, ponen a los hijos en esta discusión y se acusan recíprocamente de maltratos, de agresiones, de abusos y de cuánto se les ocurra, judicializando la historia de sus hijos, que es terrible para los hijos. Pero hay un perjuicio o una externalidad negativa respecto a esos actos, que es que perjudican enormemente a casos que sí son reales.
Entonces, quiero que hablemos de eso. ¿De qué hacer cuando yo tengo sospechas de que mi hijo está siendo víctima de abuso o está siendo víctima de maltrato? ¿Cómo actuar adecuadamente? Porque lo que estamos viendo aquí es la forma más incorrecta de decirle, ah, tu papá te pegó, ah, la polola de tu papá te miró. Es lo pésimo. ¿Cómo hacerlo bien? Si yo sospecho que mi hijo puede estar siendo víctima o de abuso o de